En el corazón de la época dorada del Islam, una mente brillante surgió de la ciudad de Khwarizm. Esta ciudad, situada en la región de Corasmia, era un crisol de culturas y conocimientos, un lugar donde las ideas florecían y se compartían libremente. Su nombre era Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi y cambiaría para siempre el curso de las matemáticas y la ciencia. Al-Khwarizmi no solo fue un matemático, sino también un astrónomo y geógrafo, cuyas obras influirían en generaciones de estudiosos. Nacido alrededor del año 780 después de Cristo, Al-Khwarizmi prosperó durante un periodo de florecimiento intelectual y cultural sin precedentes en el mundo islámico. Este periodo, conocido como la época dorada del Islam, fue testigo de avances significativos en diversas disciplinas, desde la medicina hasta la filosofía. Sus contribuciones, particularmente en el campo de las matemáticas, sentarían las bases para siglos de avance científico. Al-Khwarizmi es conocido por su trabajo en álgebra, un término que deriva de su libro Al-Kitab, Al-Mukhtasar, Fi Hisab, Al-Jabr, Wal-Muqabala, que significa el libro de la restauración y la reducción. La época dorada del Islam, que abarcó desde el siglo VIII hasta el siglo XIII, fue una época de notable curiosidad intelectual. Durante este tiempo, el mundo islámico se convirtió en un faro de conocimiento, atrayendo a estudiosos de todas partes. Estudiosos de todo el vasto imperio islámico acudieron en masa a centros de aprendizaje como Bagdad, atraídos por la búsqueda del conocimiento y el patrocinio de poderosos gobernantes. Bagdad, en particular, se destacó como un centro de aprendizaje, hogar de la famosa Casa de la Sabiduría. Fue dentro de este vibrante entorno intelectual que Al-Khwarizmi saltó a la fama. Su trabajo no solo influyó en sus contemporáneos, sino que también dejó un legado duradero, que se extendió mucho más allá de las fronteras del mundo islámico, llegando a Europa y más allá, donde sus obras fueron traducidas y estudiadas durante siglos. La vida y obra de Al-Khwarizmi estuvieron profundamente entrelazadas con la ilustre Casa de la Sabiduría en Bagdad. Este centro de conocimiento no solo fue un lugar de estudio, sino también un crisol de culturas y saberes. Fundada por el califa abasí Harún al-Rashid y desarrollada aún más bajo su hijo Al-Mamun, la Casa de la Sabiduría se convirtió en un símbolo de la era dorada del Islam. La Casa de la Sabiduría sirvió como un faro de conocimiento, atrayendo a estudiosos de diversos orígenes a sus puertas. Aquí se reunían mentes brillantes de diferentes partes del mundo, compartiendo y expandiendo el conocimiento. Dentro de los muros de esta renombrada institución, Al-Khwarizmi se sumergió en el estudio de las matemáticas, la astronomía y la geografía, entre otras disciplinas. Su trabajo en álgebra y algoritmos sentó las bases para muchos avances científicos futuros. La Casa de la Sabiduría albergaba una vasta colección de manuscritos de Grecia, India y Persia, proporcionando un terreno fértil para el trabajo pionero de Al-Khwarizmi. Estos textos antiguos, traducidos y estudiados por los eruditos, permitieron la fusión de conocimientos de diferentes culturas, creando un legado duradero de innovación y descubrimiento. La contribución más perdurable de Al-Khwarizmi a las matemáticas radica en su enfoque revolucionario para resolver ecuaciones. Introdujo un método sistemático y lógico para resolver ecuaciones lineales y cuadráticas, un alejamiento de los métodos geométricos preferidos por los antiguos griegos. Su innovador tratado, el libro compendioso sobre el cálculo por compleción y equilibrio, introdujo el concepto de Al-Jabr, del cual se deriva el término álgebra. Este trabajo marcó un punto de inflexión en la historia de las matemáticas, estableciendo el álgebra como una rama distinta y fundamental de la disciplina. El Al-Jabr de Al-Khwarizmi era más que una simple colección de técnicas de resolución de problemas. Representaba un cambio de paradigma en el pensamiento matemático. Introdujo el concepto de usar símbolos para representar cantidades desconocidas, allanando el camino para el desarrollo de la notación algebraica. Este enfoque abstracto permitió a los matemáticos ir más allá de las limitaciones de la geometría y abordar problemas más complejos. El trabajo de Al-Khwarizmi proporcionó los componentes básicos para el desarrollo del álgebra superior, el cálculo y otros campos matemáticos avanzados. Sección 5. Más allá de las ecuaciones.
un legado en números. En esta sección exploraremos cómo las contribuciones matemáticas de Al-Khwarizmi han dejado una huella indeleble en la historia. Las contribuciones de Al-Khwarizmi se extendieron más allá del reino del álgebra. Su trabajo no solo se limitó a la creación de ecuaciones y soluciones algebraicas, sino que también abarcó otros campos matemáticos. Hizo avances significativos en el campo de la aritmética, desarrollando métodos que simplificaron los cálculos y mejoraron la precisión de los mismos, introduciendo el sistema numérico hindú-árabe en el mundo islámico. Este sistema, con su estructura lógica y facilidad de uso, fue una revolución en su tiempo. Este sistema, con su uso innovador del cero como marcador de posición, permitió realizar cálculos más complejos y precisos. El concepto del cero fue una de las mayores innovaciones en la historia de las matemáticas. Revolucionó los cálculos y facilitó la difusión del conocimiento matemático. Los métodos de Al-Khwarizmi se enseñaron en escuelas y universidades, influyendo en generaciones de matemáticos. Su libro sobre aritmética, sobre el cálculo con numerales hindúes, no solo fue un texto fundamental en su época, sino que también sirvió como puente entre culturas. Jugó un papel fundamental en la transmisión de este sistema a Europa, donde fue traducido y estudiado por eruditos europeos. Este intercambio de conocimientos fue crucial para el desarrollo de las matemáticas en Occidente, donde gradualmente reemplazó a los números romanos. La simplicidad y eficiencia del sistema hindú-árabe lo hicieron superior a los números romanos, que eran más complicados y menos prácticos para cálculos avanzados. La adopción generalizada del sistema numérico hindú-árabe tuvo un profundo impacto en las matemáticas, la ciencia y el comercio. Facilitó el desarrollo de nuevas tecnologías, mejoró el comercio y permitió avances científicos que antes eran impensables. Sección 6. Los viajes del conocimiento. El impacto del trabajo de Al-Khwarizmi trascendió las fronteras geográficas y las diferencias culturales. Sus tratados fueron traducidos al latín y a otros idiomas, difundiendo sus ideas matemáticas por toda Europa y más allá. Estudiosos en Europa, como Fibonacci y Gerberto de Aurillac, quien más tarde se convirtió en el Papa Silvestre II, jugaron un papel crucial en la presentación del trabajo de Al-Khwarizmi a un público más amplio. Sus ideas sentaron las bases para el Renacimiento europeo y la Revolución científica. Sección 7. Algoritmos. Los ecos de Al-Khwarizmi. El nombre de Al-Khwarizmi sigue vivo en la era moderna a través del término algoritmo, derivado de la latinización de su nombre, algoritmi. Un algoritmo se refiere a un conjunto de pasos bien definidos para resolver un problema o completar una tarea. El concepto de algoritmo es fundamental para la informática y la programación. Desde los motores de búsqueda hasta las redes sociales, los algoritmos sustentan innumerables aspectos de nuestras vidas digitales. En cierto sentido, cada vez que interactuamos con la tecnología, nos encontramos con el legado de Al-Khwarizmi. Sección 8. Una impresión duradera. El legado de Al-Khwarizmi es profundo y de gran alcance. Su trabajo pionero en matemáticas sentó las bases para siglos de avance científico y tecnológico. Desde el desarrollo del álgebra hasta el advenimiento de la informática, sus ideas continúan dando forma a nuestro mundo. Su énfasis en la lógica, la sistematización y el pensamiento abstracto revolucionó la forma en que abordamos la resolución de problemas. Su trabajo sirve como testimonio del poder de la curiosidad humana y del legado perdurable de la época dorada del Islam. Sección 9. Honrando un legado Al-Khwarizmi en el mundo moderno. Hoy en día, Al-Khwarizmi es celebrado como uno de los matemáticos más influyentes de la historia. Sus contribuciones son reconocidas a través de numerosos premios, instituciones e iniciativas que llevan su nombre. Su legado sirve como un recordatorio de la importancia del intercambio intercultural y la interconexión del conocimiento humano. A medida que continuamos empujando los límites de la ciencia y la tecnología, nos paramos sobre los hombros de gigantes como Al-Khwarizmi, cuya sed de conocimiento iluminó el camino para las generaciones venideras.